Buen día, licenciado compañero. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a hablar sobre la NIA 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor de acordar los términos del encargo con la dirección o el consejo de gobierno corporativo según corresponda. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando la auditoría se va a realizar con las condiciones previas y la aceptación de los términos por ambas partes. Esta NIA es aplicable a los estados financieros que tengan fecha de presentación diciembre del 2009. Los requerimientos de esta norma nos mencionan las condiciones previas a la auditoría. Estas se determinarán si el marco de información financiera con que se prepararon los estados financieros es aceptable. También nos habla de la confirmación de parte de la dirección y que ésta entiende su responsabilidad para la preparación de estos estados financieros con el marco de información financiera aplicable. También nos habla del control interno que tiene que tener y que consideren necesarios para que estos estados financieros se encuentren plenamente libres de error y de fraude. También nos habla que dentro de las limitaciones que nos menciona esta norma, en la propuesta, si se incluyeran limitaciones que tenga en el trabajo del auditor, evaluará si la acepta o no acepta el encargo. Los otros factores que afectan la aceptación de un encargo de auditoría podría ser que el marco de información financiera utilizado para la preparación de estados financieros no fuera aceptable. Los acuerdos de los términos del encargo de auditoría nos hablan principalmente de todos aquellos términos que se encargarán de realizar la auditoría y los responsables del gobierno de la entidad. Estos se pueden pactar en una carta de encargo, incluyendo el objetivo, las responsabilidades del auditor y de la dirección, como hablamos anteriormente, el marco de información financiera aplicable, la referencia y estructura con que se espera tener el informe. También las disposiciones nos dicen de que si las disposiciones reglamentarias señalaran que de forma suficiente, claramente los términos del encargo, no sería necesario hacerlo por medio escrito. En las auditorías recurrentes, nos indica la norma que el auditor deberá evaluar y valorar las circunstancias para la revisión de los términos del encargo de auditoría. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. Según esta norma, el auditor no aceptará modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable. Puede no considerarse razonable una modificación cuando parezca estar relacionada con información incorrecta, incompleta o insatisfactoria. Como por ejemplo, cuando el auditor no consigue obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada a las cuentas a cobrar y la entidad solicita que el encargo de auditoría se convierta en un encargo de revisión para evitar que el auditor emita una opinión con salvedades o una denegación. Bueno, si se cambian los términos del encargo de auditoría, el auditor y la dirección acordarán y harán constar los nuevos términos del encargo en una carta del encargo. Si en caso el auditor no puede, consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. El auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales. Si existen conflictos de este tipo, el auditor discutirá con la dirección la naturaleza de los requerimientos adicionales y acordará los siguientes. Los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones de información adicionales
en los estados financieros o la descripción del marco de información financiera aplicable en los estados financieros puede modificarse en consecuencia. Si ninguna de las dos actuaciones anteriores es posible, el auditor decidirá si es necesario expresar una opinión modificada o de conformidad con la NIA 705. 3. La NIA 240. Trata de la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude de la auditoría de estados financieros. También vamos a mencionar qué es un fraude. Prácticamente son incorrecciones en los estados financieros que pueden deberse a fraude de error. También indicar de que también el fraude puede ser un acto intencionado realizado por una o más personas ya de la dirección o empleados o terceros. Vamos a mencionar también que es la responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Cuando hablamos con la prevención y detección del fraude, estamos mencionando que la prevención implica una cultura de honestidad y comportamiento ético. Y la detección del fraude, prácticamente, estamos hablando de detección, es que la dirección supervisada por los responsables del gobierno de la entidad ponga énfasis o importancia en la prevención del mismo. Los objetivos del profesional, en este caso el auditor, uno de ellos es identificar, valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. También eso debe obtener evidencias suficiente y adecuada. Además de eso, debe de responder correctamente al fraude o adecuadamente. Como vamos a mencionar también algunas definiciones, y ya lo dijimos anteriormente, es de que el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, puede ser empleados o terceros. Vamos a mencionar también los factores de riesgo de fraude. Los factores es como indicios que lo llegan al auditor donde debe detectar que existe un elemento de presión para cometer un fraude. El siguiente es el requerimiento. Prácticamente la norma habla de requerimientos y uno de los detalles es que el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Requerimientos. 1. Discusión entre los miembros del equipo del encargo. Trata de discutir los estados financieros con personal que tiene experiencia en ciertos temas de fraude. Esto con la finalidad de determinar la exposición de los estados financieros a los fraudes. Discusión en la cual se puede intercambiar ideas y consideración de indicios de la manipulación de los estados financieros. Asimismo, elaborar los resultados de cada análisis, los cuales deben ser congruentes para los usuarios. 2. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Se empieza con la premisa que la dirección asume la responsabilidad sobre la preparación de los estados financieros. Por consiguiente, el auditor debe de indagar ante la dirección sobre las valoraciones que han hecho sobre los riesgos de fraude, así como los controles para prevenir y detectar. Indagar sobre los periodos de las valoraciones, debido a que algunas entidades lo hacen de forma anual y otras periódicamente, por ejemplo, trimestral o semestral. 3. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude. Esto puede presentarse en el reconocimiento de ingresos, por ejemplo, las sobrevaloraciones, reconocimientos anticipados o registros ficticios. El riesgo es alto cuando la actividad de la empresa es vender activos y para llegar a los objetivos se sienten presionados a cometer cualquier anomalía. A los superiores los incentivan para cometer acciones fraudulentas. 4. Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude. El equipo de encargo debe de tener una mayor sensibilización al seleccionar la naturaleza de la documentación, corroborar la información que proporciona la dirección en las manifestaciones escritas. De tal forma se puede hacer procedimientos más específicos. Asimismo, el equipo de encargo puede seleccionar personal especializado para evaluar ciertos procedimientos legales o tecnologías.
El auditor debe incorporar elementos impredecibles para efectuar las evaluaciones, ya que en ciertas áreas hay gente experta para ocultar información financiera. 5. Evaluación de la evidencia de auditoría. A juicio del auditor, debe aplicar evaluaciones cualitativas, procedimientos analíticos de situaciones anormales o inusuales que suceden a finales de determinado periodo. En situaciones, el fraude comienza en pequeñas cantidades. Por ejemplo, el pitufeo de efectivo, al sumar el acumulativo, puede ser que no sea material, pero puede ser indicio de riesgo de incorrección material debido a fraude. El fraude puede ser significativo o no. Esto depende de los hechos. Por ejemplo, un fraude podría ser insignificativo, pero si participa alguien de la alta dirección, entonces ya se vuelve significativo. Por tanto, el auditor debe evaluar la evidencia es adecuada y aplicar su juicio profesional a través de análisis cuantitativo. Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Cuando el auditor considere que un hallazgo o una situación excepcional relacionada a un fraude requiera que el auditor deje el encargo de auditoría, como por ejemplo que la entidad irresponsablemente no tome las medidas necesarias contra el riesgo de fraude, o encuentre un riesgo importante de fraude o la administración esté involucrada en el fraude, el auditor indicará las responsabilidades profesionales y legales aplicables y si existe requisito de reportar las razones del retiro. También determinará si renuncia al encargo, si las leyes aplicables o las normas reglamentarias lo permiten. En caso de renunciar al encargo, el auditor comunicará a la dirección las razones y determinará si requiere de algún procedimiento profesional o legal para informar su renuncia. Manifestaciones escritas. El auditor deberá recibir por parte de la administración las manifestaciones en las que reconocen que la administración reconoce la responsabilidad del diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno para detectar y evitar el fraude. Los resultados obtenidos de la valoración del riesgo de que los estados financieros hayan sido manipulados y contengan incorrecciones materiales debido a fraude, y que la administración ha evaluado las sospechas de un fraude o indicios de fraude que involucren a la administración, a los empleados con cargos significativos o a terceros. Así también de revelar al auditor cualquier sospecha de fraude o indicio de fraude de empleados o empleados antiguos o profesionales que anteriormente hayan realizado sus evaluaciones. Comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. El auditor debe comunicar oportunamente cualquier indicio de fraude al nivel apropiado de la administración para poder detectar el fraude. Si el auditor identifica un fraude en el que se encuentren involucrados la dirección o los empleados con puestos significativos o de terceros, debe comunicarlo oportunamente con los responsables del gobierno de la entidad. Comunicación de un fraude a las autoridades adecuadas fuera de la entidad. El auditor deberá determinar si existe una responsabilidad de reportar el fraude a entes competentes ajenos a la entidad, según las regulaciones legales aplicables del país. Documentación. Dentro de la documentación de auditoría, deberá haber evidencia de las decisiones importantes tomadas por el equipo del encargo sobre la posibilidad de encontrar incorrecciones materiales en los estados financieros por fraude y los riesgos identificados. También deben documentar las respuestas a los riesgos valorados y los resultados de los procedimientos de auditoría.